Hoy estamos recordando esta conmemoración judía llamada el Tesha B'Av. Tesha básicamente es un número, significa 9. Av es un mes lunar hebreo, como son meses móviles. Entre el 15 de julio y el 15 de agosto caen normalmente cada año. Y esta es una conmemoración que recuerda la destrucción de los dos templos el mismo día. El templo de Salomón y el templo de Herodes fueron destruidos en el mismo día, miles de años, con una diferencia de miles de años. Y esto es muy importante para nosotros como cristianos. Me dio mucho gusto recibir un post aquí en YouTube donde me decía la persona que mis comentarios estaban ubicados dentro del cristianismo y no tenían estas tendencias judaicas donde descontextualizamos la fiesta y seguimos tradiciones que como cristianos no tienen nada que ver con nosotros. El Tesha B'Av es importante para nosotros como cristianos, a pesar de que es una fiesta del Antiguo Testamento, o bueno, una conmemoración en el Antiguo Testamento. Está vinculada en primera porque el templo de Herodes estaba de pie cuando Jesucristo predicaba en ese tiempo, y porque va a haber esta connotación trascendental. Pero vamos por partes. El Señor invierte muchísimas páginas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para hablarnos del tabernáculo, el tabernáculo que levanta Moisés en el desierto. Páginas enteras. Que si había unas basas, que si había unas cortinas, que dónde estaba el atrio, la menorá, etc. Luego vamos a tener la mención de Salomón también. Hay muchas páginas donde se nos describe la gloria del templo de Salomón. El templo de Salomón es destruido, luego es levantado el templo de Zorobabel, y también va a haber muchas páginas en los libros de Nehemías y de Esdras mencionando el templo de Zorobabel, un templo pequeño, un templo modesto. Finalmente vamos a tener lo que se conoce como el segundo templo. Es el segundo templo porque es una ampliación del templo de Zorobabel, pues conocido como el templo de Herodes. También va a ser un templo majestuoso. No hay mucha literatura en la escritura acerca de este templo. Jesucristo lo menciona en los evangelios una o dos veces. Sin embargo, este templo es destruido. Y en el libro de los Hechos vamos a tener una mención donde se nos dice que Dios no habita en templos hechos a mano, y el término griego es heiropoietes. Dios no habita en templos, y este término heiropoietes es el mismo que se utiliza para describir a los ídolos, es decir, el Señor echa abajo estos templos para levantar un templo mucho más increíble, que somos nosotros los creyentes. Somos el templo vivo, o somos el templo del Dios vivo, y el Señor habita dentro de nosotros, y esto es increíble. Se le conoce como la restauración del tabernáculo caído de David. Sin embargo, bueno, tenemos el templo de Ezequiel y esta mención también, y hay quienes piensan que va a haber un tercer templo y que es una señal antes del fin. Difícilmente se podrá construir el templo de Zorobabel. Si lo construyen en Jerusalén, cerca del muro de los lamentos, no es una señal del fin, definitivamente, y no se trata tampoco de un templo espiritual. El templo de Ezequiel somos nosotros mismos. Es un templo donde Dios viene a morar, y esta es la importancia y la relevancia del Tesha B'Av, y la enseñanza también. Dios destruyó dos templos majestuosos donde su presencia se manifestaba. El libro de los Corintios nos dice: también nos destruirá a nosotros
si no cuidamos el templo de Dios, que somos nosotros mismos. Si no lo cuidamos y andamos en nuestros pecados. Hay situaciones que no son pecaminosas, pero que son ataduras. Una persona que fuma, no es pecado fumar, pero estás atentando contra tu propio cuerpo. Y dice la Escritura, el Señor te destruirá a ti. Entonces debemos concientizar o debemos darnos cuenta de la grandeza y la maravilla que Dios ha hecho al crear un templo que somos nosotros, un templo para la manifestación de su gloria. Hermano, hermana, el Señor esté bendiciéndote, el Señor esté dándote gloria, poder, el Señor esté manifestando en este templo que eres tú los 5 ministerios. La restauración del tabernáculo caído de David implica también la restauración de los 5 ministerios: el ministerio de pastor, el ministerio de apóstol, el ministerio de evangelista, el ministerio de maestro y el ministerio de profeta. El Señor esté levantando estos 5 ministerios en tu iglesia, te esté bendiciendo y esté haciendo de tu cuerpo un templo glorioso. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, yo te bendigo. Amén y amén. Seguimos promocionando mis libros que he escrito acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones bíblicas de tiempos de Jesucristo por rabinos contemporáneos al maestro. He retomado las mejores historias y las analizo con detalle a la luz del Nuevo Testamento para contextualizar de mejor forma la vida de Cristo, sus milagros, etcétera. Interpretaciones bíblicas sefaradíes. También es un libro sobre los rabinos de la comunidad española del siglo XVI. También estas interpretaciones vistas a la luz del Nuevo Testamento. Los nombres de Dios, una compilación de más de 1000 nombres de Dios en hebreo, español y su transliteración como suena de Génesis, Apocalipsis. Con una introducción donde explico cómo surge, en dónde aparece el nombre de Dios y cómo se va transformando a través de los siglos. Los 1000 nombres de Adonai es el mismo libro sin introducción, son los puros nombres de Dios para una persona que quiera tenerlos a la mano en alabanza, en guerra espiritual, etc. Y hemos redactado un sidur, es decir, un libro de oraciones judías con implementos, con versículos del Nuevo Testamento, para una persona que quiera retomar el judaísmo ortodoxo clásico, pero también con una óptica y con una visión del Nuevo Testamento. Están los libros allí en amazon.com, búscalos por mi nombre. El Señor te bendiga en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.